Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a nuestro espacio de conversatorios para la sostenibilidad empresarial. Hoy especialmente estamos muy contentos por que Magda López Pinilla ha aceptado nuestra invitación a acompañarnos en este espacio. Eh, para quienes nos visitan por primera vez, los conversatorios para la sostenibilidad empresarial es un espacio que creamos en Zona Segura, una empresa desde Medellín, Colombia, en donde hacemos transferencia de conocimiento en gestión de riesgos, continuidad de negocio y gestión de crisis, y que desde el primer día del confinamiento en 2020 decidimos crear este espacio para poder
aportarnos desde las distintas esquinas y desde las diferentes disciplinas en tono de conversación, un espacio para poder compartir entre muchos profesionales de diferentes latitudes y nos acompañan cada 8 días algunos y en forma itinerante algunos otros, pero que siempre estamos aquí los jueves a las 5 de la tarde para conversar sobre estos temas. No siempre hablamos de cosas técnicas, siempre, pero eso sí, siempre tenemos el propósito de compartir conocimiento, porque somos unos convencidos que lo único que se multiplica cuando se comparte es el conocimiento. Y en épocas de entornos vulnerables, variables, inciertos, complejos y ambiguos, la sinergia y el compartir conocimientos y buenas prácticas y experiencia nos fortalecen frente a todo ese entorno que cada día se nos presenta más hostil y que necesitamos enfrentar también con sabiduría, conocimiento y asertividad. Hoy está con nosotros Magda, Ana María Orresoli desde Perú. Ana María, bienvenida. Ana María está invitada a hablar con nosotros también próximamente. Es un honor tenerte aquí. Está Andrea, está Claudia Hernández Ríos, que ya ha estado en varias oportunidades con nosotros. Está Diana Maritza Franco, está Eduardo Estrada, Fernando Hernández, Flavia Vallejo, Hernana Bendaño Cruz, quien es un gran amigo de esta casa, el director de investigaciones económicas de FASECOLDA. Está Isabel Casares, que es la socia honorífico y fundadora de la Asociación Iberoamericana de Administradores de Riesgos y Seguros. Está Jorge Wong, que me imagino estás desde Lima, Julio Silva, Luis Fernando Rodríguez. Luis Fernando, un verdadero placer que estés con nosotros acá y nos acompañes desde hoy y espero que de hoy en adelante en estos espacios. Juan Alberto Londoño, muchas otras personas que se irán conectando a esta conversación que hoy nos tiene muy entusiasmados. Con nosotros está Magda López Pinilla. Magda López es ingeniera civil eh, y te voy a poner en primer plano, Magda. Bienvenida. Magda, Carlos, muchas gracias. Buenas Magda tardes es, y para todos. qué bien, qué rico, Magda, que hayas aceptado nuestra invitación. Magda, ella es una persona muy sencilla, pero y a veces se sonroja cuando le dicen en público, pero yo lo voy a decir, es una de las personas que más admiro en el mundo de la Internet porque es así una mujer súper creativa que le ha puesto simpleza, sencillez, practicidad a este tema tan espinoso que es el tema de la gestión de riesgos. Magda tiene canal de YouTube, está en LinkedIn, hace talleres. De hecho, más tarde vamos a contarles temas de un taller que ella desarrolla y ella nos va a contar al final de qué se trata. Eh, es una mujer súper especial y que además conoce profundamente los temas de gestión de riesgos de proyectos. Cuando nos pusimos este reto de conversar sobre el tema, yo aprendí muchísimo en la conversación con Magda. Y sigo, y estoy seguro que todos vamos a compartir y aprender muchísimo con ella. Les repito, esta es una conversación entre ustedes y Magda, no entre Magda y yo. Magda y yo ya conversamos y hemos conversado mucho. Entonces ahora aprovechen este barco de sabiduría que hay aquí y ahora les explicará a ella porque digo yo barco de sabiduría. Este barco de sabiduría en gestión de riesgos de proyectos, especialmente de temas de infraestructura, aprovechen la que está aquí para preguntarle, para opinar, para disentir, para lo que sea, pero aprovechen. Recuerden, levanten la manito en los comandos de la conversación donde dice reacciones
pueden levantar la manito y ahí en cualquier momento de la conversación pueden perfectamente ustedes entrar y conversar con Magda. Nosotros preparamos unos temas de conversación, pero esos temas pues pueden variar de alguna manera porque en realidad son más un patrón de referencia que cualquier otra cosa, pero yo quiero en el inicio y sabiendo que esta conversación contigo tiene que ver con que tú trabajas temas de riesgos cuantitativos, que estás certificada por el Banco Interamericano de Desarrollo, que eres especialista en proyectos, que eres especialista en geotecnia vial y pavimentos, que es una cosa que creo que pues, es primera. Yo no conozco a nadie, salvo tú, que esté especializado en eso. Y que eres miembro de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y que actualmente tienes un proyecto personal que se llama PRANA, en donde haces evaluación y estimación de riesgos de proyecto de infraestructura. Eh, pues empecemos esta conversación, Magda, por el principio, ¿cierto? Y es, en el video introductorio nos referimos a la relación origen y alcance de la gestión de riesgos en los proyectos. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Bueno, Carlos, esta es una parte difícil de entender porque no se explica de una manera sencilla. De hecho, te quiero contar que hace un año, cuando renuncié a mi trabajo, me empezaron a contactar para que les ayudara con la gestión de riesgos. Y entonces empezó la confusión de que cuáles son los riesgos que yo gestiono y yo poderles explicar a las personas que los riesgos en los que yo me enfoco son en los riesgos de proyectos, no en los riesgos corporativos, no en otros tipos de riesgos. Entonces, aquí me di cuenta que la gente tenía como o todavía en algunas partes se tiene la mala costumbre de generalizar y hablar de riesgos. Riesgos en general. Y yo lo que he querido a través de mis talleres es venderles la idea de que por favor pónganle apellido a los riesgos. Digan riesgos de qué, para uno saber en qué enfoque tiene y también saber qué conocimiento particular requiere para ayudar a gestionar esos riesgos. Entonces, como no era un tema tan sencillo, por eso es que Carlos les mencionaba ahorita que el barco de conocimientos, porque me inventé un taller que se llama Mi Barco de Riesgos. Ese taller es un taller gratuito, abierto al público. Bienvenidos todos los que se inscriben siempre en mis redes. Casi siempre el formulario lo pongo por LinkedIn y se inscribe un montón de gente y pues el cupo es limitado. Me toca seleccionar unas pocas personas, pero a ellas les explico con un modelo 3D. Yo sé que acá hay mucha gente que todavía no me conoce, no me sigue en redes, entonces quiero contarles que el modelo 3D es un rompecabezas de gran formato que utilizo para talleres y para los cursos que dicto de gestión de riesgos. Pero en este del taller de mi barco de riesgos es un modelo, un rompecabezas de barcos, donde a través de esos barcos intento Ya explicarles. con el micrófono abierto. Intento explicarles de una manera muy didáctica que es diferente los riesgos de SARO, de SOX, de SARLAF, AFAC, ABAC, seguridad y salud en el trabajo, etcétera, diferentes a los riesgos del proyecto. Pero también haciendo énfasis en que no es que tenga que gestionar los del proyecto y los corporativos no es que ambos tienen que hacerse. Lo que pasa es que no todas las empresas, no todas las compañías tienen implementado un modelo de gestión de riesgos juicioso y además que abarque todos los componentes de su compañía ni que abarque a todos sus proyectos. Entonces, digamos que en la realidad de los contratos de ahora, lo que está sucediendo es que el contrato exige específicamente que se gestionen los riesgos, pero que tengan una metodología robusta y consolidada. Ese es el caso de los grandes proyectos de infraestructura que financia el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, donde piden que se tenga este modelo de gestión de riesgos y que efectivamente se muestren los entregables y que se demuestre que esa información de gestión de riesgos se usó para tomar decisiones.
esto lo digo porque no para todos los proyectos lo piden como un requisito contractual y ahí es donde empiezan los problemas, porque si no lo exigen contractualmente, entonces como que no lo hacemos, puede esperar para después. Y cuando vamos a ver que nos piden gestión de riesgo en los proyectos, empezamos a tener problemas porque resulta que ni siquiera en la empresa como tal tiene una gestión de riesgos de sus propios procesos. Entonces, digamos que para decirlo de una forma más fácil, cuando yo hablo de los riesgos corporativos, estoy hablando de los riesgos que están asociados a los procesos que tiene la organización, a adquisiciones, a compras, a recursos humanos, a sistemas, a calidad, los riesgos asociados a esos procesos. Mientras que los riesgos de proyecto son los que están enfocados a lo que está suscrito en el contrato. Y el contrato tiene un costo, tiene un alcance, tiene unos tiempos, tiene unas especificaciones. Y entonces los riesgos que estoy analizando son los que me van a generar a mí un desequilibrio económico en ese contrato. Eso hablando de lo negativo, pero como estamos hablando de proyectos, la visión aquí también es de no fijarnos en que el riesgo es el evento incierto, pero que no siempre me genera efectos negativos, también me genera efectos positivos. Entonces aquí yo ayudo a los proyectos a que se enfoquen en buscar y en obtener, en atrapar esas oportunidades de ahorro, porque lo hemos visto que sí se presentan y que sí las tenemos. El huevo, la gallina. Entonces, aquí no hay huevo ni hay gallina, es que no es primero uno y después lo otro, simplemente es que cometemos, y eso lo aprendí contigo, que muchas veces es como el alcance del tema. Yo puedo tener una organización con riesgos estratégicos, con riesgos operacionales, bueno, con todo lo demás que eso comporta, pero yo cuando tengo un contrato en específico con un objetivo, un alcance y unos resultados, ese proyecto debería tratarse como un ente vivo que aunque esté interconectado con la empresa, tiene vida propia y tiene sus riesgos propios, con su mapa de valor propio y con sus grupos de interés propios y con todos sus recursos propios. Eso fue lo que te entendí en la conversación. Y me parece que muchas veces esa falta de alinderamiento da al traste con muchas cosas que finalmente serían la mejor manera de simplificar la gestión. A veces cuando nos encargan tareas de riesgos a las personas o a los que estamos encargados de eso, nos ponen el barco y nos ponen el piano y entonces no sabemos a cuál de los dos pararle bolas o los terminamos fusionando. No, ponle cuidado, cada uno tiene su barco, pero como las otras personas que no manejan muy bien el tema, entonces nos empiezan a poner una carga en nuestro barco que no es de ese barco. Exactamente. O el piano del barco, el piano que está dentro del barco. Bueno, es un símil. Bueno, Magda, circunscribir el concepto de riesgos de proyecto a las labores de su estructuración financiera. Tú hablabas ahora del tema de los financiamientos del Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial, pues porque aquí tenemos gente de muchos países, tenemos gente de Bolivia, de Guatemala, de México, tenemos gente de España en esta conversación. Entonces, no nos circunscribamos al tema de Colombia, sino de todo Iberoamérica. Además, tú trabajas en otros países desarrollando esta misma labor. Circunscribir el concepto de riesgos de proyectos a las labores de la estructuración financiera. Es una tendencia mental que tenemos, pero cuando tú apareces con este concepto y con ese boom de las APP, de las alianzas público-privadas, ahí hay una nueva dimensión del tema de gestión de riesgos de proyectos. Bueno, entonces como para poner un poquitico en contexto a la gente que nos acompaña hoy, porque yo sé que no todos están involucrados en el sector de infraestructura, contarles que las APPs, las asociaciones público-privadas, es un esquema de contratación, una modalidad que está, digamos, como dices tú, Carlos, un boom en Latinoamérica y el Caribe. ¿Por qué? Porque somos países que no tenemos los recursos necesarios para construir infraestructura. Entonces, nuestros gobiernos no tienen, digamos, como esos recursos. Entonces, lo que hace el Estado, el gobierno, pues, de cada país, es decir, venga usted privado, financieme este proyecto, constrúyalo,
opérelo y manténgalo durante una cantidad de años y para eso se necesita mucho dinero. Entonces lo que está diciendo es, venga, yo puedo poner una parte, usted como privado póngame otra, que no se preocupe que el Banco Interamericano y el Banco Mundial nos va a prestar la plata, nos van a financiar. Y ellos tienen establecido y estructurado su programa de financiamiento a estos países de Latinoamérica y el Caribe. Entonces, es una forma de hacer viables muchos de los proyectos para los cuales no tenemos recursos. Entonces, pónganse ustedes en la situación donde ustedes les dicen, venga, présteme dinero. Entonces usted va a decir, venga, yo antes de prestarle dinero a usted, usted muéstreme que usted analizó sus riesgos, usted muéstreme que usted tiene las cosas medianamente bajo control, que aquí usted tiene unas estrategias de respuesta planeadas en caso de que sucedan ciertos eventos. Pero además es que no nos lo piden así general, no, nos están diciendo, venga, bajo una metodología que sea la del PMI, del Project Management Institute, nos están diciendo, entréguenos esa matriz de riesgos, ese análisis cualitativo, cuantitativo, cada 2, 3 meses, o sea, nos hacen unos requerimientos específicos. Entonces, esto quiere decir es que cada uno quiere cuidar sus intereses, pero también hay que cuidar los intereses del proyecto. Entonces, los financiadores no van a prestarle a un contratista que no tenga un modelo de gestión de riesgos estructurado para su proyecto. La entidad del Estado tampoco va a invertir sus recursos si este contratista no gestiona los riesgos de su proyecto. Pero entonces, como estamos hablando de bancos, entonces todo se enfoca como al tema financiero y que aquí el riesgo es en negativo y el riesgo es pérdida de dinero. Y ahí es donde yo le doy la vuelta al tema, porque estando ya en los proyectos reales, uno dice, no, mire, si usted va a gestionar el riesgo financiero, es cuando ya detonaron otros eventos y otras situaciones en los otros componentes del proyecto que a usted le tocó sacar dinero, que a usted le tocó pedirle prestado al banco, que a usted le tocó tramitar un crédito con otro financiador, que a usted le tocó recurrir al dinero de los socios, ¿sí? Y entonces ahí uno dice, pues usted está gestionando su riesgo financiero. Ya cuando a usted le tocó área financiera, usted lo gestiona y usted mira qué hace. Pido prestado, llama a un amigo, etcétera. Y la gestión de riesgos de proyecto, el enfoque que yo he trabajado es, no, espera un momentico. Un proyecto de estos tiene muchos componentes y lo que vamos a hacer es gestionar los riesgos en todos sus componentes antes de que esto desemboque en el tema financiero. Porque es que las variaciones que se nos van presentando, voy a hablar de un proyecto de infraestructura, digamos, construcción de una vía. En una vía tengo vías, puentes, taludes, túneles. Y resulta que estos componentes son de construcción, pero para construirlos yo necesito tener en cuenta otros componentes. Necesito tener una licencia ambiental, necesito adquirir unos predios, trasladar unas redes. Entonces uno dice, espera un momentico, que es que en su proyecto usted no se puede fijar solo en lo financiero. Hay otros componentes que podrían tener variaciones en costos, en tiempos, en alcance. Y eso sí me podría generar el desequilibrio económico, el desequilibrio financiero. Entonces, por eso lo que trato, pues yo siempre como de hacer énfasis, y así lo extrapolen ustedes ahorita para los proyectos que ustedes trabajan en otra industria, que sea, no sé, de farmacéutica, que sea de productos químicos, de alimentos, la industria en la que ustedes estén. Fíjense que su proyecto, si soy una farmacéutica, pues no solamente pues mi parte de la farmacéutica, sino que es que eso tiene otros componentes, otro componente tecnológico, de legislación, jurídico, y hay que abordarlos todos porque cuando no, es cuando uno dice, no sirvió la gestión de riesgos, pero no es que no sirvió, sino que no le apuntamos a abarcar todos los componentes que debíamos abarcar. Entonces, ahí es la invitación, es decir, venga, no solamente nos enfoquemos en los riesgos financieros, sino en los otros que tiene ese proyecto. Tú dijiste ahora una palabra que a mí me encanta usar. A veces me corrigen y me dicen, no, pero es que eso es descubrirse demasiado las piernas en la cama. Yo les digo, es que hacer gestión de riesgos es, lo primero que uno hace en gestión de riesgos es monitorear los cambios de estado. Tú hablaste ahora de variaciones, ¿cierto? Y esas variaciones de cada cosa, de cada fenómeno, pues un paro armado, una avenida torrencial, qué sé yo, sube el precio del concreto, hay problemas de logística de abastecimiento, sube el dólar,
bueno, tantas variables que hay alrededor de un proyecto en específico. eh, y siempre pensamos cuando hablamos como lo más visible es el dinero, entonces tal vez teníamos como la Claro. idea de que eso era como el primer afán, Pero ¿cierto? La no, estructuración financiera. olvídate la magia. Pero finalmente nos acabas de iluminar sobre que esa no es tan la primera línea. Tenemos aquí ya hay unos comentarios. Carlos, te voy a interrumpir Dime, porque es que eso que dime, dime. acabas de decir es súper clave. Esto lo trabajo más yo en el taller, que están todos invitados también. Pero miren, hay una cosa muy particular y es que cuando hablamos de los efectos de mayores o menores costos y de mayores o menores ingresos, ahí ya eso está desembocando en el tema financiero. Y por eso, cuando hacemos la identificación de los riesgos, no pueden ser los riesgos la variación de costos y la variación de tiempos, ¿sí? Sí, Es el efecto de algo que varió en el área predial, en el área de construcción, en el área de redes. Entonces, por eso el taller, para hacerlo práctico y que surjan ahí en el camino las dudas, como sucede en la vida real, para no poderle decir, mire que su riesgo no es la variación de los tiempos y de los costos, ese es el efecto de que otra cosa varió primero, ¿sí? Y eso, y cómo explicarlo, además porque tengamos en cuenta que cuando uno hace una capacitación, pues da los lineamientos generales, pero yo casi siempre cuando tengo a los financieros les digo, pero ustedes no se preocupen porque ellos empiezan a alarmar. Les digo que es que ustedes tienen que tratar el tema diferente, porque los efectos de todos los otros componentes son las causas de sus riesgos financieros. Entonces ahí es donde uno empieza a aterrizar un poquitico más el tema. por eso ahí estaba que la gestión de riesgos de un proyecto eh, va desde la misma línea, pero en diferentes etapas: ejecución, operación, mantenimiento. ¿Quiénes deben hacer parte del modelo de riesgos de un proyecto, Magda? Importantísimo eso, porque también la tendencia es a creer que el que gestiona los riesgos es el gerente de riesgos del proyecto y resulta que no. Esas somos las personas que ayudamos y lideramos el tema y lo convocamos y lo enseñamos, los llevamos de la mano, les enfocamos en la metodología, pero en realidad los que deben gestionar los riesgos son las personas, los líderes que están en cada uno de los componentes del proyecto. Por eso es tan importante involucrarlos a todos. Digamos que ya por la experiencia que tengo yo ya les puedo ayudar e inducirlos a muchas respuestas de la identificación de riesgos, de los análisis cualitativos, etcétera, de los proyectos de infraestructura. Pero en realidad yo no soy especialista en el área predial, ni redes, ni túneles, ni operación, ni mantenimiento. Yo necesito el conocimiento de todas esas personas del equipo de proyecto para que sean ellos quienes formulen esos planes de respuesta y sobre todo que los lleven a cabo, que los ejecuten en las diferentes etapas de un proyecto. Pero entonces el problema empieza con que ya dijimos quiénes se tienen que involucrar, acá se tiene que involucrar desde el gerente. Yo te digo que si el gerente no es el primero en hacer conciencia y en reconocer los verdaderos beneficios de la gestión de riesgos, esto de ahí para abajo no funciona. Por eso, cuando en mis capacitaciones se involucra el gerente y el director del proyecto, esto funciona muchísimo mejor. Luego lo escalamos a los líderes de cada componente del proyecto. Y cuando quieren verdaderamente que este modelo sea sostenible en el tiempo, yo les digo, inviten a uno o dos colaboradores de esos líderes. Además, bueno, esto lo digo para proyectos grandes, pero uno tiene que analizar también como el tamaño del proyecto, es el enfoque que quieren darle, etcétera, para determinar cuáles son las personas que vamos a involucrar. Pero no son todos tampoco, ¿sí? Yo no voy a involucrar aquí a gente del área operativa para hacer todo nuestro análisis de riesgos del proyecto, porque hay una información que se manejan los líderes y otra que se escala a diferentes niveles. Entonces, todos tienen que participar. Pero ¿qué pasa cuando les decimos que tienen que participar? Que nadie sabe qué tiene que hacer, ni cómo lo tiene que hacer, ni cuándo lo tiene que hacer. Entonces, empezando por los gerentes y directores, dicen, bueno, sí, hágame lo de la gestión de riesgos, pero no saben ni siquiera cuáles son los procesos que aplican en cuáles etapas, que sí, que no. No sé, Carlos, si tú tienes ahí para poder mostrar una diapositiva chiquita que había hecho yo como de Claro, esas no, tú la etapas. puedes compartir también. Ah, Dime, sí. sí, la puedes compartir perfectamente. Mientras la buscas, ahí está.
Tienes todos los permisos. Aquí Bueno. todos los invitados tienen todos los permisos. Bueno, ahí ya estás viendo la diapositiva. Sí, señora. Bueno, entonces aquí empezamos a hablar de los procesos de gestión de riesgos, porque es que además la otra tendencia es a pensar que la gestión de riesgos es tener una matriz de riesgos. Y entonces uno dice, no, cuando usted ya tiene la matriz, eso apenas es el comienzo como su ruta para empezar a gestionarlos. Entonces acá es donde yo les empiezo a contar, mire, un proyecto tiene diferentes etapas. Y en la etapa de planeación, cuando usted empieza con la idea de qué es lo que quiere hacer, pues aquí no tiene mucha información. Aquí empieza usted simplemente a hacer una identificación preliminar de los riesgos. Ese ya es un proceso, el de identificar. Luego en la prefactibilidad uno ya tiene más información, pero es información secundaria, ¿sí? No son estudios directos de campo ni nada de eso. Entonces la información también es muy general, pero ya con esa información usted ya puede atreverse a hacer un análisis cualitativo y cuantitativo preliminar. Cuantitativo así sea hablando en órdenes de magnitud. Y en una factibilidad, cuando usted ya tiene unos mejores estudios, tiene mayor cantidad y calidad de la información, pues nutre ese análisis cualitativo, cuantitativo, pero ahora ya tiene que empezar a generar planes de respuesta. Para los proyectos que financian esta banca multilateral, ya nos piden que formulemos esos planes de respuesta a los riesgos priorizados. Cuando nos adjudican el contrato, fíjense que hasta ahí llegamos a planes de respuesta, no hay que hacer nada más. Y cuando ya empezamos la ejecución del proyecto, digamos, hablemos en términos de preconstrucción y construcción. En un proyecto de infraestructura, la preconstrucción, ¿qué es? Los estudios, los diseños, la adquisición de los predios, el traslado de redes, etcétera, para ahora sí empezar la construcción, por ejemplo, de mi vía, de mi puente, de mi túnel, etcétera. Entonces, en esta etapa nos toca volver a repetir estos procesos de gestión de riesgos, pero ahora le agregamos que no solamente dejamos los planes de respuesta, sino que ejecutamos esas acciones de respuesta y las monitoreamos. Entonces, aquí aparecen los otros dos procesos nuevos. Y en la etapa de operación y mantenimiento, pues volvemos a aplicar estos procesos. Pero esto es un tema iterativo que tenemos que hacer a lo largo de todo el proyecto. Tengan en cuenta, por ejemplo, que para la etapa de ejecución de este tipo de proyectos, la preconstrucción puede durar 3 años, 4, 5. Perdón, la preconstrucción puede durar 1 año, 2, y la construcción puede durar otros 3 o 4 años. Y en operación y mantenimiento estamos hablando de proyectos que duran 25 años y hasta 30 años. Entonces díganme ustedes si no tenemos acá un panorama demasiado incierto, o sea que aquí todo puede pasar, todo puede variar y por eso la importancia de estar monitoreando los riesgos y seguir nutriendo, digamos, cada una de estas fases y cada uno de estos entregables de gestión de riesgos. Mira, Carlos, que a veces uno dice, ay, pero es que no anotamos quiénes son los que les toca, en qué etapas, cuándo lo hago, cómo lo hago. Y por preguntas como estas y muchas más, fue que me atreví a crear mis videos del canal de YouTube. Sí, 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 sí. Entonces, Me para con- los que están acá, que no estén anotando, que digan, ay, pero Magda pasó la diapositiva, no nos dejó ver, miren, esas etapas de gestionar los riesgos están allá en mi canal de YouTube. ¿Quiénes deben hacerlo? Está en mi canal de YouTube. ¿Para qué sirve? Ahí está en el canal de YouTube. Todo esto para darles herramientas a ustedes para que puedan socializar el tema también con sus propios jefes, con sus propios compañeros de trabajo, además de una manera amigable y cortica. Yo no sé si yo soy la única que vivo de afán, pero a mí me gusta rápido, concreto, al punto. Entonces, estos videos duran entre 2 y 3 minutos y se dice lo que se tiene que decir. Mira, tenemos mucha participación de la gente, pero no se atreven a levantar la mano. Oscar Granados es el único que levantó la mano. Oscar, vamos a darte la palabra, pero después de leer como los comentarios que hay aquí, Oscar, permíteme un segundito. Primero, José Manuel Gaviria López, desde la Administración Municipal de Villagarzón, Putumayo. Esto es al sur de Colombia, es apoyo en gestión de riesgos de desastres. Bienvenido, José Manuel. José Manuel, sí. Julio Silva dice, por lo que se observa, es un enfoque sistémico de la gestión de proyectos, tratando de tener en mente las variables valiosas que puedan afectar el desarrollo y éxito del proyecto. Silvana Argueta, riesgo reputacional es un riesgo que siento que está un poco en el olvido, pues de eso hablamos ahorita. Julio Silva dice, se trabaja similar a Future Thinking,
en la que se desarrollan escenarios de futuro y buscamos ir a los futuros deseados y alejarnos del futuro no deseado? Es una pregunta. Ahora la repetimos. Riesgo reputacional está en la función de implementar o no la gestión de riesgos dentro de la empresa, dice Juan Esteban González. Francisco Torres. Es decir, que el riesgo financiero se debe entender como una consecuencia de los demás riesgos presentes en los proyectos. Otra pregunta. Están muy activos. Claudia Janet Ríos, ¿cuál es la mejor herramienta para hacer una correcta identificación de riesgos de proyectos de infraestructura? Buena. Julio Silva nuevamente, ¿cómo se gestionan riesgos en proyectos de ingeniería civil tomando en cuenta escenarios como los que han pasado en Rusia y Ucrania? Esa combinación está dura en esa pregunta. Ana María le responde a Francisco, esto es chévere, ¿cierto? Francisco Torres se refiere a que todos los riesgos tienen impacto en las finanzas de la empresa, se genera un desembolso no previsto que requiere un ejemplo, solicitar un préstamo. En el sector financiero se considera riesgo financiero el riesgo de mercado, riesgo de crédito y riesgo de liquidez. Gracias, Ana María, súper. Boris Eduardo Sanabria, hay un tema básico para reducir la aparición y materialización de riesgos en la etapa de ejecución de las APP, es aplicar ingeniería concurrente. Bueno, saludos desde República Dominicana. Carlos Mauricio, saludos. Espero que te estén tratando bien los dominicanos. Y Luis Eduardo Sanabria Pérez dice, ayudaría mucho a aplicar metodologías las Planar Land y PM2. Listo. Ahora sí, Oscar Granados, tienes la palabra. Gracias, Carlos. Bueno, no, varias preguntas aprovechando a Magda, que conoce muy bien el tema. Me hacen varias preguntas. Una es si los riesgos de un proyecto o cuál es la metodología que tú utilizas para medir los riesgos de un proyecto, en el sentido de que nosotros, digamos, estamos acostumbrados a basarnos, por ejemplo, en una metodología, la ISO 31000 o la norma australiana, o si tú tienes implementada una metodología así o tienes una metodología propia. Esa es como la primera pregunta. La segunda tiene que ver con, efectivamente, pues entiendo que los riesgos de un proyecto están relacionados con la rentabilidad y con la permanencia. Me gustaría de pronto que tú nos ayudaras como con ejemplos de a qué riesgos tú le apuntas, cuáles son los riesgos que normalmente encuentras en la gestión de proyectos. Y nada, la idea es que pues en los proyectos, en la gestión de proyectos, no solamente se hacen al inicio, sino muchas veces las empresas tienen nuevas unidades de negocio. Ahí también aplicaría la gestión de riesgo que tú mencionas. O sea, es el bombardeo. Esto Rusia dándole a Ucrania. Estamos ya no, solamente vamos a responderle a Oscar. Vamos a responder preguntas ya. No, vale. No, pero de eso se trata. Y qué alegría que la gente esté, qué alegría que la gente esté entusiasmada. Sí. Yo creería que redondeando temas, podríamos responder las de Oscar y darían alcance a muchas de las que ya nombraste. Ya nombré, sí. Ok, bueno, entonces para comenzar a responderle a Oscar respecto a las metodologías. Él me dice, ¿usas ISO 31000? ¿Tienes una metodología propia? No, primero contarles que sí, en mis videos, mis talleres, mis cursos, yo les comparto trucos, cosas que me ha tocado ensayar, modificar, adaptar y una que otra inventármela, la verdad. Pero las he ensayado y han funcionado. Claro, muchas otras también las he ensayado y no me han funcionado. Pero ya he aprendido de eso y he aprendido a hacerle el tema más resumido, más amigable a la gente. Entonces, cuando me dicen en temas de infraestructura, me dicen, Magda, ¿cuál metodología aplicamos? La ISO 31000, el PMI, Ministerio de Hacienda, Colombia Compra Eficiente, o sea, hay tantas y cuando uno se detiene a mirarlas con juicio, como lo he hecho yo, pues se da uno cuenta, Oscar, para tranquilidad de todos, pues que casi todas están hablando de los mismos procesos que acabamos de mencionar ahorita en esta diapositiva. Identificar, hacer análisis cualitativo, cuantitativo, monitoreo, generar unas acciones de respuesta, etcétera, todas. Entonces son muy parecidas. ¿Cuál es la diferencia? Que dependiendo del contrato, el contrato también le pide a uno utilice una metodología o utilice la otra o utilice una combinación de varias cosas.
Entonces, por ejemplo, yo que me enfoco en proyectos de infraestructura, yo lo que hice fue una combinación de lo mejor de estas metodologías. No les puedo decir que todas, porque no, yo tampoco pues he consultado ni visto todas las metodologías, pero sí por lo menos de 5 metodologías he escogido lo mejor que tiene cada una, lo he integrado y es lo que les enseño en mis cursos. Entonces, eso para decirte el tema de metodologías. Pero aparte de la metodología, Oscar, lo más importante cuando vas a gestionar riesgos en el sector que estés es que conozcas el funcionamiento del negocio y que conozcas la normatividad aplicable en términos de riesgos para ese sector. Por ejemplo, si yo te hablo de proyectos de infraestructura en Colombia, lo digo así porque en otros países que nos están acompañando hoy no los hay, son unos documentos COMPES, que son unos lineamientos de política económica y social específica de riesgos para diferentes tipos de proyectos. Entonces, hay unos COMPES específicos para proyectos de vías, otro para proyectos de aeropuertos, para ferrocarriles, para puertos. Entonces, y cada uno tiene sus particularidades respecto a la asignación y tipificación de riesgos. Y desde ahí tú arrancas a gestionar riesgos. Si vas a Perú, en Perú tienen también su propia guía de análisis de riesgos y cuando son APPs, allá trabajan con proinversión. Y si aquí hablamos de la Agencia Nacional de Infraestructura, pues ellos van de la mano con la metodología del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y entonces hay que seguir también esa guía y ellos tienen unas particularidades respecto a la parte de análisis cuantitativo. Entonces, esto para decirte que se necesita un conjunto de esa metodología, de esos procesos generales, pero también de conocimiento del negocio y la normatividad aplicable. Eso por ese lado. Lo otro que decía Oscar era que sobre cuáles eran los riesgos en los que me enfocaban los proyectos. ¿Sí? Sí, entonces, Oscar, acá te digo yo, empezamos a diferenciar los riesgos con la óptica del contrato que tienes suscrito. Porque de acuerdo a ese contrato tienes un alcance, de acuerdo a ese contrato tienes unas definiciones de qué incluye y qué no incluyen ciertos componentes del proyecto para saber qué sí son riesgos y qué son obligaciones contractuales. Acá en Colombia, si tú no cumples una obligación contractual, no se llama riesgo, eso se llama incumplimiento. Eso es un tema más denso de explicar, no lo voy a explicar en este momento. Pero lo digo porque si vas a Perú, no aplica lo mismo. En Perú, un incumplimiento sí es un riesgo. Cuando estamos en Colombia, hablamos de que los riesgos del proyecto no se asocian a los riesgos de seguridad y salud en el trabajo. Ojo, no quiere decir que no estén. Claro, están latentes, trabajamos con personas, tenemos trabajos en altura, trabajamos con químicos, bueno, etcétera. Entonces, no es que no se tenga que hacer, sí se tiene que hacer, pero eso lo tiene que hacer el área de seguridad y salud en el trabajo. Ellos tienen el conocimiento específico para hacer toda su inspección, etcétera, etcétera. Y en cambio, en los riesgos del proyecto, para aterrizarte un poquito más la idea, cuando acá me estoy enfocando a riesgos de proyecto, estoy diciendo, venga, ¿qué me puede generar un impacto económico grande en este proyecto? Por ejemplo, necesito adquirir 300 predios para ampliar una vía. Pero, ¿cuál es mi riesgo en cuanto a los predios? Pues que yo haya contemplado que necesitaba 300 predios, pero cuando ya llego a ejecutar el proyecto, no necesito 300, necesito 500 o 600. O que cuando yo hice mi levantamiento de mis fichas prediales y mis avalúos, valían 1.000 pesos. Y cuando ahora los voy a comprar 5 años después de que estructuré el proyecto, salió a licitación, me lo adjudicaron, etcétera, cuando ya lo voy a comprar ya no me vale 1.000, sino me vale 3.000. Entonces, a esas son las variaciones a las que me estoy refiriendo. Que cuando tú haces un levantamiento de cuáles redes existen en tu vía y tienes que trasladar, entonces tienes 10 redes. Pero cuando ya llegas 2 años después, ya no tienes 10, ya tienes 40. Entonces, esa variación de cantidades hace que a ti te varíen los tiempos y hace que te varíen también los costos. Es decir, las variaciones de las cantidades en cualquier componente tienen efectos en costos y en tiempos. Entonces, a ese tipo de riesgos son a los que me enfoco en esos proyectos, Oscar. Hay varias preguntas subsiguientes, pero hay 2 manos levantadas. Vamos a privilegiar la mano levantada. Sí, Primero Juan Alberto Londoño y luego a Julio Silva. Les pido el favor de que enciendan sus cámaras cuando hagan su intervención. Gracias. Gracias, Carlos. Buenas tardes, Magda. Buenas tardes. Una consulta. Como los proyectos en infraestructura se
se tasan también con unidades funcionales. ¿Los riesgos se deben generalizar en las unidades funcionales o a medida que vamos avanzando en UEFs podemos ir gestionando cada uno de los riesgos? Gracias. Él sí está metido en el tema de infraestructura. Julio, mira, cuando comienzo a plantear el modelo de gestión de riesgos en una concesión, en un proyecto de estos, lo hacemos de una manera general, global, para todo el proyecto, ¿sí? No sectorizándolo por unidades funcionales. La primera clasificación que tú haces es que te vas a enfocar en la etapa de, digamos, de preconstrucción, luego en la etapa de construcción y luego en la etapa de operación y mantenimiento. Pero cuando tú empiezas a hacer ese análisis, esa identificación de riesgos general, digamos, en la primera etapa de preconstrucción, también cuando formulas los riesgos lo haces de una manera general. Por ejemplo, que te van a variar las cantidades para construcción de la cimentación de los puentes. Así en general lo pones. Pero a medida que avanzas, tú te vas dando cuenta que ya no puedes gestionar un riesgo así nomás, que tú necesitas más información y que el área de estructuras de puentes te va a decir, un momentico, ingeniera, que acá va a tener variaciones, no en todos los puentes, solamente en estos 3 puentes, por estas y estas características. Y ahí es donde empezamos a mirar, un momento, ¿y esos 3 puentes dónde están ubicados? En la unidad funcional 1, en la 2, en la 5, en la 7. Para los que no están familiarizados con unidades funcionales, es simplemente piénsenlo como que la vía completa se parte en tramos. Y esos tramos es lo que llamamos unidades funcionales, como para explicarlo de una manera sencilla. Entonces, fíjate que voy de lo general a lo particular. Cuando ahora sí voy, muestra cuál unidad funcional me está afectando. Y ese puente me afecta la entrega de esa unidad funcional de ese tramo. Porque es que si me afecta la entrega de ese tramo, me va a afectar mi retribución, o sea, mi pago que voy a adquirir, porque los pagos se pactan en estos negocios por los tramos que uno va entregando, ¿sí? Entonces ahí es cuando uno tiene que empezar a mirar qué efectos, la conectividad de los riesgos, ¿sí? ¿Qué efectos tiene un riesgo de un componente en otro componente? Entonces, esto para decirte, Julio, es que si llegas en algún momento a hacer un análisis juicioso y detallado para hablar en términos de unidades funcionales, específicamente porque en los proyectos la retribución y los ingresos están pactados por unidades funcionales. Entonces, sí. Es que me dio risa porque en la W, que es una emisora muy famosa en Colombia, la gente llama a la W y dice, oiga, Julito, tal cosa, y es Juan Pablo Calvás. Aquí acaba de pasar igual. Es Juan Alberto, fue el que hizo la pregunta y a Julio es el que le echan la culpa. Bueno, perdón. No, nada. De hecho, Julio Silva tiene la mano levantada y entonces le damos la bienvenida a Julio. Okay. Julio, ¿cómo estás? Julio tiene una bicam. Julio, ¿cómo estás? Ahí está. Un gusto a todos. Mi pregunta está más basada en lo que sería... ¿Tú estás en dónde, Julio? ¿Perdón? ¿Dónde estás? En Perú. Ok. Yo soy Ángelo, Julio es mi papá. Yo estaba escribiendo okay. una de las preguntas. Estamos ahí los dos. Qué confusión. Justo, hay una de las cosas que estaba... bueno, me especializo en la creación e instrucción de futuros. Hay una de las cosas que me estaba viniendo a la cabeza. Justo hace una semana he estado en una conferencia de justamente lo que es virtualización, entonces, de la educación. Y había un especialista que justamente en la parte de gestión de riesgos en minerías, a nivel de riesgos laborales, él generaba un modelo 3D, o sea, de realidad virtual, para poder entrenar o capacitar a las personas que iban a trabajar y así disminuía el riesgo de algún percance. Justamente tienes la data de cómo ellos van desenvolviéndose, mucho más eficiente que unas copias o un formulario para hacerlo. Algo que salió justamente en esa conversación fue un concepto que se llama Digital Twins. Digital Twins es un sistema en el cual tú, con Internet de las Cosas, tú levantas la data de todo lo que está pasando en el sistema, digamos, una fábrica. Entonces tú puedes imitarlo en el mundo virtual, esa data, en un mundo digital. Y tú puedes observar a nivel de simulaciones cómo
a nivel de variantes de diferentes tipos de escenarios, ¿cómo podrías responder a ese tipo de situación? Entonces, digamos que se complica por un atolladero, se complica por un terremoto, se complica por algún tipo de escenario que estamos trabajando. En base a ese tipo de nuevas tecnologías exponenciales emergentes, ¿qué tipo de herramientas, digamos, de ese tipo, como las que acabo de comentar, ya son aplicadas en el mundo de la gestión del riesgo? Porque justamente lo que conversábamos con ese otro especialista era de que son herramientas emergentes que en este momento actualmente no existen, pero ya se están trabajando. Justamente lo de Digital Twins, se está trabajando con Unreal Engine para poder trabajar este tipo de virtualización de ciudades, por ejemplo, que ya encaja más con lo que serían ciudades del futuro. Eso es básicamente mi pregunta. Estamos hablando de un componente de metaverso también, además, porque es poder hacer simulaciones de... Bien. Ingeniera, yo creo que Hernán Avendaño nos puede ayudar para responder ese interrogante, pero que ese Hernán tiene información del tema. Pero Magda. A ver, bueno, pues para referirme a lo que estaba diciendo Ángelo, pues seguramente que Ángelo está más a la vanguardia de lo que sucede en la tecnología y en las herramientas que hay y todo esto. Yo tengo que ser muy honesta con ustedes, no, yo no estoy tan a la vanguardia de todas esas herramientas que se utilizan, pero sí, ¿qué hacemos? En cada componente del proyecto, digamos que el especialista, los especialistas que están en ese componente, sí usan esa tecnología. ¿Sí? Es decir, yo de gestión de riesgos, yo no voy a usar pues este tipo de simuladores, ni voy a utilizar el BIM, ni voy a utilizar otro montón de software y de ayuda de este tipo tecnológico, pero los especialistas de cada uno de sus componentes, sí lo hacen. Y con la información procesada en esos software, en esos simuladores, en esas herramientas, es que tenemos una mejor información para hacer la gestión de riesgos. Eso sería por ese lado. Ahora, no sé si de pronto alguno lo malinterpreta, pero es que muchas veces cuando yo digo que yo dicto mis cursos con un modelo 3D, quiero contarles que mi modelo 3D es un modelo físico, es un rompecabezas. O sea, que ustedes lo cogen con más de 150 juguetes para simular decenas de ejemplos reales. Entonces, Ángelo me hizo acordar porque en algún momento me dijeron, Magda, no hagas eso. Tienes que hacerlo en realidad virtual. Inviértele a eso. Y me ofrecieron pues esas gafas y todo eso. Y yo decía, si yo me mareo, o sea, a mí no me gustó eso. Si yo quiero mover algo allá, no era tan fácil. En cambio, con estos juguetes míos, la gente no le da pena y se atreve a mover un muñeco de aquí para acá y planteemos esta otra situación de este otro riesgo. Podemos modificar las cosas y la gente se siente más en confianza. ¿Por qué, Ángelo? Pues porque todavía no hemos vencido muchas de esas barreras que tenemos que vencer respecto a la tecnología. Pero esto para aclararles que cuando yo hablo de mi modelo 3D, es un modelo 3D físico, no nada digital, ni nada de pronto, Ángelo, que tú te estás imaginando que es que yo revolucioné aquí la tecnología para gestionar riesgos. Por si acaso fue ahí el tema. Pero yo entiendo, a mí que me ha tocado ser migrante digital, yo me declaro migrante digital, me tocó aprender de todo esto a la brava y sigo estudiando. Entiendo que, y te quiero plantear esto, yo en alguna oportunidad estaba con un grupo de altos ejecutivos de empresas que son muy conocidas tuyas, grandes constructores del país, y uno de ellos, cuando le plantearon cuál era su mayor reto y su mayor competencia, él dijo una cosa que nos dejó a todos pasmados en ese escenario, y es que mi mayor competencia es la impresión 3D. Todos nos quedamos como, y te estoy hablando de esto hace como unos 5 o 6 años, tal vez. Este presidente de una gran constructora dijo, a eso sí le tengo miedo. A ese sí para mí es un riesgo y es una competencia. Los modelos de impresión 3D van a ser un gran reto para las constructoras porque hoy van a diseñar en Australia y van a construir aquí como si estuvieran en Australia haciendo las cosas acá, imprimiendo. Yo no sé hasta qué punto eso se haya logrado
materializar, pero he visto videos de impresión 3D, de ladrillos y de casas y de cosas que ya lo dejan a uno pasmado frente a esos temas de cómo las tecnologías emergentes sí han llegado al mundo de las obras de infraestructura. No sé, Ángelo. Carlos, discúlpame Dale. que te corte, pero para complementarlo, justamente yo soy cofundador del FALA Perú. El FALA Perú nace del MIT, del Centro de Bits y Átomos, y ese es uno de los temas que hemos estado trabajando y observando. O sea, de impresión 3D es justamente la fabricación digital, y impresión 3D de edificios, justamente Neri Oxman es la especialista que ha estado viendo del centro de, perdón, del Media Lab del MIT, que justamente ella tiene formación en medicina humana en Israel, en arquitectura en España y en diseño industrial en Inglaterra. Y al fusionar esas tres disciplinas, justamente aplica, por ejemplo, el aumento de la porosidad de los huesos para que las columnas de los edificios sean más rápidas. O la parte de la impresión 3D, como decías, de estos edificios o estas nuevas ciudades que se están creando. Tú envías el archivo nada más, de repente lo diseñas acá en Perú, lo envías a Barcelona y Barcelona lo imprimen. O compartes ese archivo, que es diseño colaborativo, en los diferentes laboratorios de fabricación digital del mundo, y eso se va sumando los conocimientos. Entonces tienes, como decía Magda, expertos en cada una de las disciplinas, y actualmente hasta hay una línea de cemento que se regenera. Entonces son todo esto de biotecnología, fabricación digital que se puede aplicar, y es fantástico, la verdad. Solo para complementarlo, disculpa que te corte, Carlos. No, fantástico. Mira, o sea, si hay algo que nos llena de emoción a todos en Zona Segura y a todos los que estamos aquí, yo no sé si están tan emocionados como yo, y es que estos espacios sean para abrirnos la mente. Es que nosotros vivimos todos dentro de nuestra cajita y es el conocimiento que tenemos, pero cuando lo hacemos colaborativo, esto se vuelve una cosa absolutamente emocionante. Muchísimas gracias, Julio. Muchas muchas gracias y recontrainvitado. Deberíamos hacer un conversatorio contigo para entender un poquitito más ese tema no, me parece que es súper interesante y lo podríamos considerar para el segundo semestre, que nos acompañaras y les dieras doble clic a esto que hoy queda en qué rico saber de esto. Bueno, tenemos una mano levantada que es Hernán Avendaño. Magda, te presento a Hernán. Si no se conoce. Hola, Magda. Bueno, no, Magda, ese tema tuyo, pues yo no soy experto en riesgos, pero el tema tuyo me ha parecido muy chévere. y me viene un tema por algo que estuve trabajando hace un par de años, y es en Colombia cualquier sobrecosto o cualquier demora en una obra de infraestructura, las IAs nuestras lo interpretan automáticamente como problemas de corrupción, de deterioro patrimonial, empapelan a la gente, etcétera, todo este tipo de cosas. Ocurre que hay una literatura amplia que tú debes conocer mucho en el tema de infraestructura. Una característica que hay es que normalmente hay unos desfases normales en los costos y en los tiempos de ejecución, que pues por más modelos sofisticados que hayan utilizado para la parte del diseño del proyecto y para las evaluaciones de riesgo. No sé si eso corresponda a tu barco y que hayas visto de eso, en la experiencia, cómo has visto el problema, cómo lo has manejado. Incluso el BID ha desarrollado metodologías en las cuales le está diciendo a los gobiernos, mire, tengan en cuenta que eso es así. Las obras de infraestructura por su propia naturaleza tienen unos riesgos que van más allá de lo de cualquier otro proyecto, de por sí, porque los plazos que están manejando son plazos muy largos, y la incertidumbre pues sigue siendo incertidumbre por más perfección que tengamos en manejo de riesgos. Sí, Hernán. Entonces, mira,
hace un momentico cuando les mostré la diapositiva que yo les decía, hay diferentes etapas. Claro, pues porque hay diferentes etapas y tienes diferente cantidad y calidad de la información, pues en ese mismo sentido va cambiando el nivel de incertidumbre que tú tienes. Entonces ahí es cuando uno dice, pues con mayor razón, porque usted sabe que hay una incertidumbre grande, usted debe gestionar los riesgos en todas las etapas del proyecto. Pero mucha gente no interioriza el tema, es de eso que tú acabas de mencionar, y es decirle, mire, estamos gestionando los riesgos, no le estoy diciendo que se los voy a evitar, que no vamos a correr ninguno si usted implementa un modelo de gestión de riesgos. Eso no es lo que le estoy diciendo. Lo que le estoy diciendo es que vamos a minimizar pérdidas y vamos a maximizar ahorros. Vamos a tener ese enfoque. Pero se lo estoy diciendo a personas que, dependiendo el negocio, pero digamos que hablemos en general en todos los proyectos. Cuando uno apenas lo está planeando, pues tiene cierta información y entonces con esa información hace lo mejor que puede para gestionar sus riesgos. Pero desde que lo está planeando, usted ya tiene que ser consciente que durante la ejecución se puede presentar esas cosas que usted previó, pero también otras cosas que no previó. Y ahí es donde empezamos a mirar en cada país la normatividad aplicable que aplica y que se denomina un riesgo previsible o no imprevisible. Cuando se vuelve irresistible, bueno, etcétera. Esto es más de conceptos y teoría. Pero hay que unir el tema de gestión de riesgos con la normatividad aplicable. Y otra cosa que pasa, como tú dices, en los proyectos de infraestructura, sobre todo, ¿y por qué digo los de infraestructura? Porque es que como son los grandes, los que se ven, ¿sí? Porque hay muchos otros que no se ven, pero pasa exactamente lo mismo. Es que todo el mundo debe ser consciente que no quiere decir que fue que estructuraron o planearon mal el proyecto. No, no fue que lo hicimos mal, es que hicimos lo mejor que pudimos con la información que teníamos. Sí, claro, que también se cometen errores humanos, que también nos faltan cosas, etcétera. Sí, claro, eso también sucede. Pero uno debe ser consciente y contarle a su equipo es, mire, cuando usted planea, hace esto y cuando ejecuta suceden muchas cosas y con periodos largos de tiempo de ejecución, pues pueden pasarle muchas más cosas. Y esa es la razón de ser, de que la gestión de riesgos sea un tema iterativo, de hacerlo muchas veces durante todas las etapas del proyecto. Yo recuerdo, Hernán y Aida, una historia muy triste, por cierto, de un proyecto es una cosa a menor escala, pero es una anécdota que tenemos nosotros con un cliente o unas personas conocidas. Ellos tenían un centro comercial grande, muy grande, y como entramos en Colombia en una moda de remozar, actualizar la estética de los centros comerciales, ya de los viejitos, volverlos más modernos, como para contemporizarlos, pero eso implicaba que las escaleras de concreto tenían que tener unas mecánicas, unas eléctricas, pues, y que había que poner más ascensores. Y entonces, como vamos a hacer esto, pues entonces pongamos más locales. Y si vamos a subir aquí, entonces construyamos otro piso y va. Y se embarcaron en el tema y una decisión, no me acuerdo, la anécdota es esta. Alguien dijo, hay que hacer una evaluación de riesgos del proyecto y alguien en la junta directiva de la compañía, y ahí es porque yo te hacía la pregunta entre el pollo, entre el huevo y la gallina. Yeah. Varios miembros de la junta directiva dijeron, no, pero ¿cuál gestión de riesgos? Eso, mire, todos han hecho lo mismo, ¿por qué nos va a pasar a nosotros lo mismo? Esto es lo que nosotros llamamos gerendueños, ¿no? O sea, que les decimos con mucho cariño. Son gerentes y dueños de sus compañías, han hecho durante 30, 40, 50 años lo que saben hacer ellos, pero en sus inversiones son miembros de la Junta de Consejo de Administración de un centro comercial X. Entonces, como están acostumbrados a no incorporar estas nuevas disciplinas, ciencias y formas de ver la gestión, tomaron la decisión, no, ¿cuánto nos vale el alquiler de esa pluma? Aquí viene la historia. No, pues es que nos están cobrando tantos meses. ¿Cuántos meses vamos a estar? Oiga, pues el raciocinio. ¿Cuántos meses vamos a necesitar esa pluma para hacer el ejercicio de la pluma? Pues ¿cómo se llama eso? Sí, tú eres ingeniera, la pluma. Sí. Le decimos así los que no sabemos de eso. La pluma, la grúa. Eso, la pluma grúa, eso. Entonces, ¿cuántos meses? No,
proyecto dura 36 meses y ellos hicieron 2x2, 4, 4x2, 8, 8x2, 16. Y dijeron, no, no, ¿cómo así que alquilar? Compren eso. Y resulta que ellos fue en el momento de la transición entre que el dólar estaba a 1800 y empezó a subir, 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 subir. Y había muchos inversionistas que habían comprado a 1800 pesos, dólar, pues, o sea, inversionistas del extranjero que habían comprado. Finalmente se gastaron la plata en comprar la pluma y cuando fueron a empezar a hacer el proyecto no lo pudieron hacer. Y tuvieron que hacer un maquillaje ahí y listo, y ya. Y esa es la realidad de hoy de ese centro comercial. No hubo ningún ensanche y finalmente, pues, pintémoslo. Y lo pintaron. Carlos, tú acabas de nombrar señor. a unos, hablando nosotros pues como de la gente que tiene que estar involucrada en el tema de gestión de riesgos, y pienso que también hay que involucrar a esos gerendueños que tú dices, a esos miembros de las juntas directivas, porque yo te cuento que hoy en día me llaman de varios proyectos de infraestructura, me entrevisto con el director, con el gerente, y varios de los gerentes toman la decisión de decir, sí, Magda, queremos acá tu curso y queremos que nos ayudes a implementar el modelo de gestión de riesgos desde cero, como ya lo hiciste en los otros proyectos. Listo, ya arrancamos. Pero en otros, el gerente me contesta, Magda, lo tengo que poner a consideración de la junta directiva. Cuando me responden así, yo ya sé que es un no. Porque la junta directiva no saben ni para qué sirve esto, ni nada, y ellos dicen, pues es que usted es el que tiene que responder. Esto porque quise hacer como puntualizar en este tema, porque es que cuando los gerentes me dicen, no, Magda, la junta directiva no definió nada o decidió que no, o no están convencidos, ahí es donde yo le digo yo al gerente o al director del proyecto, no es que no son ellos los que tienen que estar convencidos, es que el día de mañana, cuando usted tenga un desequilibrio económico, cuando le digan por qué perdió tanto dinero en esto, por qué perdimos estos ingresos, por qué nos pusieron esta multa, por qué esta sanción, usted por qué no buscó oportunidades de ahorrar en otros componentes, ellos, toda la junta directiva le va a preguntar por qué, por qué, por qué, ¿sí? Y usted no va a poder contestar, ¿se acuerda que usted me dijo que no gestionara los riesgos, que no invirtiéramos recursos en eso? Ahora, que yo te digo que invertir recursos en gestión de riesgos, y me lo dijo un gerente hace un mes que tuve esa reunión con él, me dijo, Magda, pero es que la capacitación de gestión de riesgos y lo que cuesta implementarlos, dijo, eso se paga, pero con un riesgo, con uno solo que mitiguemos, ya se pagó todo eso. Entonces es cuando uno dice, sí, cuando ya son conscientes del tema y dicen es mejor invertir en esto a esperar a que suceda lo que no queremos que suceda. Fíjate que al que le piden cuentas es ese gerente o a ese director. La junta directiva va a pedirle cuentas, pero la misma junta directiva pudo haber sido quienes les definieron que todavía no, que tranquilos que como tenemos tanta experiencia de tantos años haciendo lo mismo, aquí en este no nos va a pasar. Y resulta que, como me dijo también ese gerente, dijo, Magda, tenemos tanta experiencia, nos la sabemos todas, pero nos vuelven a pasar. Boris Eduardo Sanabria acaba de decir una cosa que, música para mis oídos, el uso de las herramientas es importante, pero el foco es que se use con pensamiento basado en riesgos. Es una cosa con la que hemos trabajado muchísimo en Zona Segura y es cómo instalar o cómo desarrollar esa capacidad que ya no es una habilidad blanda, a mí me parece que es una habilidad dura ya, el tema del pensamiento basado en riesgo. O sea, y no es solamente para el gerente, es para todos, para el obrero que está en la calle y está en la base operativa de la obra, de la empresa, del proceso, hasta del gerente, pero cada uno en su nivel tiene que desarrollar ese pensamiento. Boris, ¿quieres decir algo? Me encanta que intervengas, por favor. Tienes el micrófono apagado. Quería agregar a lo del pensamiento basado en riesgos, algo que discutíamos hace un momento con Magda también, y es que no solamente es que ya el pensamiento de riesgos es porque voy a ver si lo implemento, es que ya está en las normas. Las normas ISO todas ya tienen el pensamiento basado en riesgos. No solamente está la 31.000, no solamente está las normas de continuidad de negocio, todas, desde las 9.000, todas tienen pensamiento basado en riesgos. Entonces, ya no es porque yo quiera, sino porque muy seguramente se van a volver una obligación, ¿no?
Y además porque ayuda mucho, ¿no? Gracias, Boris. Nosotros le pusimos a eso, como a Magda también le gusta ponerle apellidos a los riesgos, a nosotros nos gusta ponerle apellido al pensamiento basado en riesgos, que no solamente basado en riesgos, sino también en oportunidades. Y saber diferenciar lo uno de lo otro y cómo se conectan es una cosa que es importante en todo líder o promotor o persona que tenga que trabajar, cómo modelar una oportunidad. Magda, en un proyecto, ¿cuál es? No, perdón, Amanda. Amanda del Pilar Acosta estaba levantando la mano, la tiene levantada, creo que todavía la tiene levantada. Amanda, bienvenida. Esta conversación está muy buena. Amanda. No. Hola, muy buenas Así. tardes. Sí, ¿me escuchan? Sí, no Sí, tienes cámara, Amanda. Sí, es que estoy intentando y no estoy desde el celular, no pude hacerlo desde el Ok, equipo y está bien, no he podido. Voy a está bien. intentarlo mientras hablamos. Sí, Bienvenida. gracias. Sí, estaba aquí, pues bueno, mi campo realmente, muchas gracias por la invitación, realmente me ha gustado mucho. Mi campo realmente no es el tema de la infraestructura, yo estoy más involucrada con el tema tecnológico. Sin embargo, pues muchas cosas enteramente aplican. Claro, Entonces, se nos se fue el fue el audio. sonido. Se nos fue el audio. No, es bueno. Mientras Amanda se reconecta, hablemos, Magda, de en la gestión de contrapartes, los contratistas, este tema de los terceros, cómo manejar ese tema en la gestión de riesgos de proyectos, cómo hacer o atraer esos terceros a concurrir y a participar dentro de la mecánica de la gestión de riesgos de proyectos. Bueno, esa es una tarea complicada. Complicada porque lo primero que tienes que hacer para involucrar a la gente es contarle esto para qué sirve. Y si nos quedamos en la teoría con que esto sirve para minimizar pérdidas y maximizar ahorros, Tú tienes un cómic para eso. así es. Sí, dale. Entonces, minimizar pérdidas y maximizar esos ahorros, pues es lo general lo que dice la teoría. Pero cuando uno quiere escalar esto a los diferentes actores, y usted dice, sí, pero, ¿y qué? ¿Sí? Esto además, ¿para qué me sirve en la vida real, en la vida práctica? Entonces, eso se los quise contar de una manera muy resumida en este cómic que les está contando Carlos. Es un cómic video Sí. que dura 5 minutos. Me No me lo encanta. vayan a criticar que todo está hecho con PowerPoint. No, Ese es mi pero super programa para hacer todo lo que yo hago. Mis publicaciones, todo está hecho en ese programa. Entonces, más allá de que se fijen en la nitidez, en la producción, lo más importante es el mensaje y que ustedes se identifiquen con los personajes que les puse yo allá en el cómic. Ah, si usted es financiador, venga que esto me sirve para esto. Si yo soy el interventor, allá estoy. Si yo soy el subcontratista, me sirve para esto. Ah, pero si yo soy el abogado o el financiero o el de diseños, me sirve para estas cosas. Esa es una versión corta, resumen, para que se empiecen a empapar del tema, pero si quieren la versión más académica, completa, está otro video que fue una conferencia que hice para la Sociedad Colombiana de Ingenieros hace 2 años, que dura 18 minutos, o el artículo completo que escribí para la revista de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, que es, digamos, la versión más académica, donde uno ya dice, venga, es que para cada uno le saqué por lo menos unos 10 beneficios. O sea, ¿para qué le sirve verdaderamente esto en este negocio? Les voy a mostrar acá ese enlace del artículo de la Sociedad Colombiana de Ingenieros nos los vas a regalar, ¿cierto? Claro que sí, con mucho gusto. Perfecto. Súper. Amanda del Pilar ya volvió, pero entonces veamos este. ¿Sigo? Sigue. Bueno, para cerrar el tema de esos actores contractuales y funcionales que tienen un proyecto. Entonces, digamos que si hablamos entre la entidad contratante y ese concesionario o esa empresa grande, ese subcontratista grande,
se suscribe un contrato con unas obligaciones, con unos tiempos, con unos alcances y con unos riesgos. Pero muchas veces la gestión de riesgos y esa regulación se queda entre estos dos. Pero es que se nos olvida que de cara a los bancos necesitamos mostrar unos entregables de gestión de riesgos y que los riesgos que se nos materialicen acá pues van a ser objeto para que estos bancos ya no nos desembolsen el dinero que habíamos pactado. No somos tan conscientes de que tenemos otros subcontratistas, acá lo llamo yo el consorcio constructor, pero este a su vez tiene otros subcontratistas, que además nosotros trabajamos con estas empresas contratistas grandes, trabajan con varios consultores que también necesitan conocer de la gestión de riesgos para que puedan impartir unas soluciones, digamos que desde su aspecto técnico, jurídico o financiero, más robustas, más completas. Entonces, casi siempre nos enfocamos en estos dos, en que ellos suscriben un contrato. Pero acá lo importante, Carlos, con lo que tú decías es, pero ¿y cómo hacemos entonces para involucrar a todos estos terceros? Si con ellos no es que se firma este contrato principal. Y ahí es donde viene la otra tarea importante y es, después de que uno identificó sus riesgos de su proyecto, entonces decir cuáles retengo yo y cuáles le voy a transferir a mi otro subcontratista. Cuáles sí y cuáles no, cuáles retengo yo. Y cuando se los transfiera, no es transferirle el riesgo de las variaciones de cantidades de obra, por ejemplo. No. Si usted es el de puentes, voy a regular el tema de riesgos de puentes específico, por ejemplo, para las variaciones de las cantidades en las cimentaciones, pero las de la superestructura no las vamos a negociar, eso es un riesgo suyo. Cuando uno hace esa tarea más específica de regular los riesgos a estos terceros, y este consorcio a su vez a sus otros subcontratistas, pues ahí es cuando se logra verdaderamente la gestión de riesgos, porque esto va en cadena. Pero cuando las empresas grandes se las dan de los super héroes y dicen, no, pues yo me hago cargo de todo, ese proyecto es grande, yo tengo unas reservas de contingencia, etcétera, bueno, lo que sea. Entonces resultan asumiendo situaciones, asumiendo riesgos de estos terceros. Aquí se los digo yo es porque mi sugerencia es que después de que usted identifique los riesgos, usted repártale a cada uno lo que le tiene que repartir contractualmente. Pero hay unos actores que son los que yo llamo funcionales, que son los que no suscriben el contrato con nosotros, como la Autoridad Ambiental, la Aeronáutica Civil, el Congreso de la República, los ministerios, las alcaldías, las gobernaciones, las comunidades. Ellos no suscriben el contrato con nosotros, pero a nosotros sí nos toca gestionar a todos estos actores funcionales porque son generadores de riesgos, con efectos positivos y con efectos negativos. Y casi siempre en estos contratos lo que se hace es decirle, venga, usted que es el que va a ejecutar el proyecto, usted gestiónelos a todos ellos. Es decir, a mí como entidad contratante no me venga a poner quejas de todos estos. Usted desde que planea su proyecto, mire a ver qué va a hacer, cómo va a hacer y cómo los va a llevar de amigos. Y solo en un caso particular que dirá el contrato, regulamos unas situaciones particulares como fuerza mayor. Entonces ahí es importante saber qué sí es fuerza mayor, qué no, qué es un evento eximente de responsabilidad, qué no, y qué era asegurable, qué no era asegurable, etcétera. Pero entonces para manejar toda esa terminología, pues es cuando uno dice todos necesitamos aprender esos fundamentos de la gestión de riesgos para poder hablar en el mismo lenguaje, porque la verdad no me ha pasado, no he tenido la fortuna de hablar el mismo lenguaje con todos estos actores contractuales ni funcionales. Me da pie para contarles una chiva. Y Ana María Orresoli me va a confirmar lo que voy a decir. Y es que Ana María Orresoli en Lima escribió un artículo recién en LinkedIn que me encantó y nos pusimos a conversar hace poco sobre el tema y la invité para una fecha próxima. Ana María, es el 9 de junio, ¿cierto? Sí, el 9. Qué bueno. Se llama Los reguladores como aliados de negocio, que siempre vemos al regulador como el coco del paseo. Y Ana María escribió un artículo fantástico. Claro, ella está en el mundo de lo financiero y las superintendencias, pero uno puede extrapolar ese conocimiento y esa percepción de los reguladores como aliados del negocio y también como
coadyuvantes en la gestión del riesgo. Y ese va a ser nuestro tema, Ana María, el 9 de junio, ¿cierto? Sí, Carlos, cierto. Qué bueno, bienvenida. Entonces esto conecta una cosa con la otra y qué bueno que lo hayas mencionado, Magda. Muchísimas gracias. Amanda ya volvió, entonces Amanda, ahora sí, qué bueno escucharte. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, entonces les comentaba que mi mundo en este momento es en tecnología, correcto. Pero pues creo que algunas de las preguntas aplicarían. De hecho, mi primera pregunta que había redactado como tal en el chat era con respecto al manejo de los riesgos en la metodología ágil. Pero no sé si en el tema de infraestructura o conoces qué es el agilismo. Pues yo te digo, Amanda, que yo he asistido ya a varias conferencias que hablan supuestamente de los riesgos en la metodología ágil y a mí no me ha convencido. O sea, y te lo digo es porque eso del agilismo que muestran en el tema de riesgo, lo que me están diciendo es que tenemos que aplicar los procesos de gestión de riesgos de una manera iterativa. Entonces, ¿eso de ágil qué tiene? Ahora, cuando hablan de ágil, en temas, más porque tú estás en temas de tecnología, sí lo he visto que lo aplican un poquito más porque ustedes necesitan ir probando cosas, saber si sirvió o no sirvió y hacer otros ajustes. Ahí funciona tu metodología ágil. Cuando estamos haciendo proyectos de infraestructura, no nos funciona así. Nosotros no vamos a la velocidad que ustedes van y tampoco vamos pensando en que nos vamos a equivocar y cuando nos equivoquemos lo corregimos. No, acá estamos hablando de que, o sea, casi que yo no lo veo y también coincido con otras personas que gestionan riesgos y a las que he escuchado en otras ponencias donde dicen, no, mire, para este tema de estos megaproyectos, no aplica ese tema de las metodologías ágiles. Acá no es como tan... De pronto que tú lo puedas, o sea, que lo puedas aterrizar para algún tipo de, digamos, como de proceso de autoorganización o para un aspecto, puede ser. Pero tanto que yo te diga metodologías ágiles para gestión de riesgos, lo que yo he visto es que me han vendido como la mentira, que la metodología ágil es ponga los procesos iterativamente. Y entonces yo vuelvo y pregunto, ¿y dónde está lo ágil? Amanda, yo también he leído un poco del tema porque últimamente pues eso se está volviendo tendencia. Como tendencia fue el benchmarking, como tendencia fue la reingeniería, ahora como todo es, como estamos en la sociedad de la tecnología, todo lo queremos rápido. Agilismo no es hacerlo rápido, eso está claro, pero cuando a ti te venden la esperanza de que hay una mejor forma de hacerlo, sobre el tema de riesgos, hay un planteamiento que yo siempre hago a las personas que defienden el agilismo en sistemas de riesgos, que es, cuando tú dices que hay una mejor forma de hacerlo, yo te pregunto, ¿tú ya conoces la forma en cómo lo hacemos? Y siempre me dice, y yo, bueno, listo, entonces mira, la forma como lo hacemos para nosotros es iterativa, ya. O sea, yo primero identifico unas variables, esas variables, yo una vez termino ese proceso de identificar las diferentes variables que concurren en el contexto interno y externo del riesgo, entonces identifico los escenarios fácticos, los escenarios reales del riesgo, las causas del riesgo, el riesgo como tal, lo caracterizo. Puedo hacer prospectiva de cuáles serían las consecuencias de ese riesgo en los diferentes escenarios. No es lo mismo un fraude en OEA para operador económico autorizado y un tema de la DIAN a un fraude en la sustitución o suplantación de un certificado de un profesional para lograr un trabajo. Son dos fraudes distintos y con dos consecuencias distintas, una de sanciones económicas y multas, suspensión de la operación, incluso reputacionalmente acaban con uno, la DIAN, si lo vinculan a uno un tema de lavado de activos, y otra cosa es que yo simplemente le diga al funcionario, sabe que vea, váyase tranquilito, renuncie, lo siento mucho, esto fue, si no quiere que yo lo denuncie por falsedad en documento privado y ya. Pues son dos tratamientos del riesgo al mismo riesgo, pero diferentes consecuencias. Y yo hago ese diseño de controles,
los monitoreo y finalmente los incorporo cuando se me manifiestan, aprendo y genero lecciones aprendidas. Lo estoy simplificando. Esas metodologías ágiles, como lo acaba de escribir precisamente Boris, lo acaba de escribir, ayudan a ser más productivos y a reducir el desperdicio de tiempo y recursos, pero si no incorporan el pensamiento basado en riesgo de oportunidades, no aportan mucho al risk management. Estamos completamente de acuerdo, Boris. Completamente de acuerdo. Qué bueno. Sí. Listo. Tenemos otra mano levantada. Jorge Loza desde Lima. Gracias, Amanda. Vale, gracias. Bueno, unas disculpas del caso por el retraso en las conexiones telemáticas, ¿no? Sí me queda claro, Amanda, verdaderamente, o Magda, formidable la definición que haces cuando se ven los megaproyectos, ¿no? Y como experiencia, el haber vivido 2 grandes proyectos acá en Perú, permitía ver cómo el project manager, finalmente, un buen gestor de riesgo, puede adelantarse y puede también visualizar esto desde un buen entendimiento del manual del contratista, porque parece mentira, nuestros contratistas o nuestros contratantes son expertos en solo poner la referencia del campo a aplicar y te comienzan a meter en una serie de comités de trabajo. Te quedaste quieto. Pero mucha experiencia, caso concreto, campo minero, ¿no? Te llevan a tener estas reuniones de alineación que son una experiencia formidable para justamente ir regulando, por un lado, el avance del proyecto y por otro lado, el realmente identificar plenamente los riesgos en todas las etapas de los proyectos y sus subcontratistas y contratistas paralelos, porque ahí viene el tema de la interferencia. Verdaderamente muy agradecido por la visión que nos das y también por el reforzar de que un proyecto tiene un tiempo y no hay cómo agilizarlo de otra forma. Magda, ya estamos que terminamos, pero yo tengo una última pregunta que la formulamos en nuestras conversaciones previas y me parece que no podemos, esa no la podemos pasar por alto. Es el tema de los lenguajes, de cómo lograr tener un lenguaje común con los diferentes actores. Tú me decías, Carlos, eso es muy difícil. Hablemos de eso. Es difícil, pero estamos en ese proceso. Cuando digo estamos muchos de los que estamos reunidos acá, que somos los que estamos vendiendo la idea de que, oiga, usted necesita el tema de gestión de riesgos. Primero contarle para qué lo necesita, para qué le sirve, en qué lo va a usar, ¿sí? Y el segundo paso es decirle, entonces, ¿ahora qué hay que hacer? Allá en YouTube también les compartí otro video de qué hay que hacer. Y en 3 pasos, para decirle, venga, resúmale primero en una hojita cortica a su jefe, para decirle qué es lo que hay que hacer, pero todavía no se enfoque en cómo va a hacer cada cosa, cada uno de los procesos. Yo le digo en el video, dígale que en el cómo le ayudo yo. Que cuando entienda qué, ahora sí entramos a explicar ese cómo, y en ese cómo pues tenemos que capacitarnos, tenemos que formarnos. Pero pues, ¿cuál es el inconveniente que encuentra uno en los proyectos? Que si algo se necesita para el área de costos o de programación, se hace lo que se tiene que hacer para que el proyecto no falle por el tema de presupuestos ni de programación. Pero cuando dicen que necesitamos invertir recursos, dinero y tiempo en hacer una capacitación de gestión de riesgos, ahí sí ya lo dudamos, ya lo pensamos, ahí sí se pone en consideración de la junta directiva, ahí sí no se corre a hacer lo que se tiene que hacer. Entonces, esa primera parte es empezar a capacitarnos. Pero eso también, y tú lo has dicho también, y sé que a muchos nos ha tocado así, que este tema sea denso, que no sea tan amigable, que sea complejo, que uno no sabe por dónde arrancarlo, qué hacer o qué no hacer de todas las opciones que le presenta a uno también la teoría. Entonces, por eso también les presento varias opciones. Oiga, empiece con este tipo de conversatorios, empiece con estos videos gratuitos que ponemos muchos de nosotros, así como Carlos también en YouTube,
para empezar a familiarizarse con el tema, para escuchar consultas de otras personas. Y cuando usted ya tiene como ese primer bagaje, ese interés por el tema, ahora sí, involúcrese un poquito más y busque esa parte de esa capacitación que usted necesita, usted y su equipo de proyecto. Y después, entonces, cuando usted ya ve cómo es que funciona esto, entonces usted se interesa por esas herramientas tecnológicas que usted diga, es que yo ya con un Excel solito no puedo, necesito un software más especializado, algo más evolucionado. Y yo no tengo solo un proyecto, como empresa tenemos 5 proyectos, tenemos 10, ya esto se vuelve inmanejable en un Excel, necesito una herramienta adicional que me ayude. Pero ir como paso por paso, no quererlo hacer todo desde el comienzo y no poner la excusa de que como no tengo dinero para el software, entonces todavía no puedo gestionar los riesgos. Yo se los confieso que en las 4 concesiones donde gestioné riesgos lo hicimos con Excel y un Excel básico. Claro, el problema y el tema denso es la recopilación de la información, la trazabilidad de la información, la consolidación de los informes finales, que esa parte me tocó a mí. Mientras que la empresa decidía qué software adaptar, porque pues eran para muchos proyectos. Pero con esto lo que les quiero decir es, no que se queden con el Excel, pero les quiero decir es, pueden empezar con el Excel y van avanzando en diferentes pasos. Bueno, son las 6:30. Aquí, como decía doña Gloria Valencia Castaño, yo lo digo cada 8 días, el tiempo en televisión es muy cortico. Sobreviviste, tú te decías que no te daba para todo esto. Mira, sobreviviste, Magda. Muchas gracias, te fue bien, mira, aceptaste el reto y te fue maravilloso. Ha sido una conversación absolutamente encantadora. Tenemos muchas cosas todavía que conversar. Ahí se nos quedaron muchas cosas en el tintero, pero quiero que extiendas la invitación a tu evento, Magda, por favor. Gracias. Bueno, entonces, para la gente que está verdaderamente interesada en el tema de gestión de riesgos, enfocados a proyectos de infraestructura, y esto lo subrayo porque el mío está enfocado a proyectos de infraestructura, fue donde creé este modelo 3D que ya les conté, que es el rompecabezas con mis juguetes para simular decenas de ejemplos reales, pero esto viene acompañado de un contrato tipo de ese modelo 3D para simular las situaciones reales a las que uno se enfrenta cuando tiene que extraer los riesgos de ese contrato. Y asimismo saber cómo se los regulamos a esos subcontratistas, lo que nos mencionaba hace un momentico Jorge. Esto incluye un workbook, que es el cuadernillo para hacer los ejercicios, un ebook resumen del curso para que no tengan que estar tomando nota, otras actividades interactivas que realizo durante las sesiones de capacitación, un tablero casino que me inventé también para que puedan como asimilar mejor el tema de las reservas de contingencia y cómo se distribuyen entre el público, el privado y por supuesto diploma de asistencia para los participantes de este curso abierto al público. Solamente tengo previsto hacer uno este año, que es el 14, 15 y 16 de julio de este año. No más, porque pues los otros cursos que estoy dictando son ya a nivel corporativo. Eso es presencial. Entonces, en Bogotá, ¿cierto? Este es presencial, sí. Gracias por esa acotación, porque muchos dicen yo quiero y después no se dan cuenta que era presencial y no es online. Es presencial precisamente porque fue diseñado así con este modelo 3D y todas estas herramientas. Entonces, presencial en Bogotá. Y yo te cuento que tengo la fortuna de que ya la distancia no es problema y no es excusa. Tengo personas inscritas que vienen de Medellín y 2 personas que nos van a acompañar de Perú. Entonces, todo un honor para mí decir, oiga, van a viajar y todo esto para poder tomar este curso. Entonces, les extiendo esta invitación, muy bienvenidos todos, y pues a que me sigan también por las diferentes redes de LinkedIn, Instagram, Facebook, porque ahí es donde estoy anunciando también frecuentemente otros talleres y webinars gratuitos, que muchos los hago también presenciales, sin costo, y otros también los hago online. Insistimos, lo único que se multiplica al compartir ese conocimiento y eso nos enorgullece mucho. Magda puede decir con verdadera que yo la perseguí durante 1 año y medio para que viniera a mi conversatorio,
literal una persecución. Magda, ¿cuándo vienes? ¿Cuándo vienes? ¿Cuándo vienes? Pero se llegó el día y estamos pero muy contentos de haberte tenido aquí. Muchísimas gracias. Carlos, yo Recuerden, muy contenta de haberte podido acompañar y estoy muy en línea con lo que tú haces de difundir este conocimiento, porque es que definitivamente esto no es para nosotros, esto es para nuestros proyectos, para nuestras empresas, para ser más competitivos en nuestro trabajo. Entonces, como tú dices, compartiendo el conocimiento se multiplica, entonces yo siempre en mis intervenciones donde me invitan, a mí me gusta darles un regalo. Entonces, a continuación, el regalo para todos los que nos acompañaron hasta acá. A ver, ¿qué pasó con...? Se me paralizó la pantalla. tienes que dejarte compartir Ajá. y volver a compartir. Ok, entonces, para los que quieran, alisten por favor su celular y toman una foto. Bueno. Entonces, gracias a todos por habernos acompañado. Pueden descargar su obsequio en este link o escaneando este código QR. ¿Qué van a encontrar ahí? Van a encontrar una guía de introducción a la gestión de riesgos en proyectos de infraestructura. Ojo, los que ya saben de riesgos, que tienen maestría, etcétera, en riesgos, van a decir, Magda, pero pues esto era muy básicos. Claro, porque es que no lo estoy haciendo para aquellos que ya saben, lo estoy haciendo para los que no saben, para los que quieren iniciar este camino. Y además porque cuando ustedes vayan a entrar al canal de YouTube, también encuentran mucha información y no saben cómo por dónde empezar. Entonces allá en esa guía también les comparto esos links. Lo que hablamos hoy del cómic, de los otros videos, del artículo de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, todo está ya organizadito para que ustedes a un clic encuentren esa información. Y en la última parte está, de esa guía está el link para los que quieran, digamos que consultar toda la información del curso, y si no, acá en la página directamente www.magdalopez.com está todo. Entonces, espero que les sea de provecho y, por supuesto, esto como es un obsequio lo pueden compartir con sus compañeros, con sus colegas, amigos, etc. Muchas gracias, Magda. A todos los que todavía están aquí, recuerden seguirnos en Instagram, Zona Segura SAS. Ahí liberamos también contenido. En LinkedIn estamos en Zona Segura. También síganos, por favor, en LinkedIn, en la página de Zona Segura. Les tenemos dos noticias entonces. Dentro de 8 días vamos a hacer un conversatorio taller. Y cuando decimos taller es que los queremos invitar a que, como hoy, que estuvieron súper activos, nos acompañen a Carlos Mauricio Moreno y a mí para que hablemos sobre cómo elaborar reportes de riesgos. Y es que nos pusimos a hacer una reflexión sobre que los reportes de riesgos tienen muchas características distintas. Hay reportes de riesgos de Sagrilaf, hay reportes de riesgos para compañías de seguros, hay reportes de riesgos para riesgo público, hay reportes de riesgos para seguridad y salud del trabajo, hay reportes de riesgos para juntas directivas y todos son reportes de riesgos, pero hay una estructura que deberíamos tener todos, al menos unas líneas básicas para que esa construcción de línea base de cuáles serían los elementos que debería tener todo reporte de riesgos para que sirva no solamente para el efecto a quién se lo vamos a entregar, al regulador o a quien nos lo está solicitando, sino que tenga información suficiente para poder en algún momento hacer inteligencia de negocios o hacer análisis de data para poder tener información de riesgos de las organizaciones o de los proyectos. Esto es el jueves, dentro de 8 días, 2 de junio. Y ya habremos pasado en Colombia, la primera vuelta presidencial de elecciones de presidente. Y entonces, el 9 vamos a tener a Ana María Orresoli desde Lima para hablar sobre los reguladores como aliados de negocio en el modelo de riesgos. El 9, el 16 vamos a tener a David Andrade desde Quito, Ecuador, para hablar sobre vamos a empezar
una serie, casi que no lo digo, vamos a empezar una serie que se llama Variables de contexto que afectan los riesgos. Los riesgos. Entonces vamos a hacer un pestel. Vamos a coger y vamos a empezar por lo legal, vamos a empezar político y legal, vamos a coger ambiental, vamos a hablar de social, de fenómenos sociales, vamos a hablar sobre tecnología, vamos a hablar sobre ambiental, vamos a hablar sobre operaciones y vamos a hablar sobre economía. En economía, obviamente, nuestro sabio de la economía es Hernán Avendaño, él nos va a acompañar en esa conversación. Entonces vamos a tener durante todo junio y julio conversatorios de temas específicos, pero es una serie completa que se llama Variables de contexto que afectan la gestión del riesgo. Como su nombre lo indica y como está inspirado en Pestel, pues entonces son siete conversatorios que nos van a llevar hasta la primera semana de julio, perdón, hasta la primera semana de agosto, y retomamos ya los temas específicos de gestión de riesgos, pero esto es porque finalmente tenemos que entender que el mundo está teniendo unas transformaciones muy especiales en los últimos tiempos y tenemos que tener herramientas para poder entender las tendencias mundiales en cada uno de estos temas y pues estamos invitando a expertos latinoamericanos e iberoamericanos en cada uno de esos temas para que nos acompañen, siempre pensando en función de riesgo. Esta es nuestra programación de los próximos 2 meses. Llevamos 11 minutos post haber empezado este conversatorio. Es primera vez que nos hemos demorado tanto sin haber cerrado la grabación. Nuevamente, muchísimas gracias. Recuerden, magdalopez.com. Magdalopez.com, ¿cierto? Sí. www.magdalopez.com. Esta y muchas grabaciones anteriores a los conversatorios los encuentran en nuestro blog de Zona Segura. En Zona Segura aparece www.zonasegura.com.co/blog y ahí van a encontrar todas las grabaciones de nuestros anteriores conversatorios, una biblioteca bastante extensa de diferentes temas y obviamente van a encontrar a partir del martes de la próxima semana la grabación de esta para que se la compartan a sus coequiperos, amigos o interesados en este tema. Siempre, siempre, siempre con la mejor de las intenciones de compartir conocimiento. Muchísimas gracias. Magda, feliz noche. Carlos Díaz, yo no sé si Carlos Díaz estaba por ahí. Carlos dijo que se iba a saludar, pero creo que se tuvo que ir. Carlos, Mati, muchas gracias por esta invitación, por tenerme en cuenta para compartir esa partecita en la que yo he trabajado de gestión de riesgos. Te felicito por esta iniciativa, de verdad, de seguir compartiendo y difundiendo el conocimiento en gestión de riesgos y lograr o sea, lo que logras tú es que también como que nos convocas a muchos y como que haces una fuerza mayor. Entonces es como como lo que dicen, como esa sinergia entre tantas personas que trabajamos en este tema, pero con unos enfoques y unas especialidades un poquito distintas, pero como tú dices, la unión hace la fuerza, sobre todo en este tema. Entonces, gracias por la invitación, gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy, por su tiempo, por su paciencia. Y les quiero contar que allá en el chat les copié el link del obsequio por si no alcanzaron a tomar la foto o a copiarlo. Allá lo pueden poner. De hecho, en la grabación, Carlos, lo puedes poner ahí al pie del video para que siempre está disponible para que puedan descargarlo. Muchas gracias a todos y feliz noche. Feliz noche, Amanda, Andrea, Boris, muchísimas gracias. Boris, escríbenos, por favor, por el interno para que conversemos y te invitemos a un conversatorio, porque sé que eres candidato para eso. Clarita Restrepo, un placer. David, Diana, Marcela, Gustavo, Hernán Avendaño, como siempre, mil gracias. Isabel, sabes que te amamos con todo el corazón, que te trasnoches para estar con nosotros desde Madrid. José Mateo, Juan Alberto Londoño, Julio, muchas gracias. Tenemos una conversación pendiente. Jorge Loza, que espero que sigas restableciendo tu salud. Doña Nubia, también muchísimas gracias por vernos. Don Oscar Granados,
Francisco Torres, un verdadero placer como siempre. Jessica Giraldo y feliz noche. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Feliz noche.